Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel García y aquí hay más consejos sobre redacción de autos y resolución. Lo siguiente que vamos a ver son las oraciones compuestas o complejas, empezando por las oraciones coordinadas. La oración compuesta o compleja está formada por varias oraciones simples, obviamente. Para poder conformar una oración compuesta, por lo general utilizamos nexos o palabras de unión, aunque también podemos emplear signos de puntuación. Como característica principal para identificar una oración compuesta o compleja, vamos a identificarla por los verbos. Cuando hay por lo menos dos verbos, nos encontramos con una oración compuesta o compleja. Como ya lo señalé, las oraciones compuestas o complejas pueden ser coordinadas, que es la que vamos a ver ahorita. También puede haber subordinadas, que vamos a tratar en otros temas, y las yuxtapuestas, que también vamos a hablar de ellas más adelante. Las oraciones coordinadas están ambas al mismo nivel. ¿Para qué las empleamos? Para sumar elementos, para agregar información, dar opciones, hablar de oposición o referirnos a varios elementos de forma alternativa. El uso de estas oraciones coordinadas también es muy común. Evitar la repetición de elementos comunes, ya que son recuperables a partir del contexto previo, y a esto le llamamos elipsis, es decir, omitir ciertos aspectos de la oración que ya se sobreentienden por precisamente o la existencia de una oración anterior, que es la coordinada. Las oraciones coordinadas las vamos a unir, como ya lo señalaba, utilizando una conjunción o un nexo coordinante, que puede ser copulativo cuando queremos indicar conexión o adición, el ejemplo, el uso de y o el uso de ni, que puede ser una conjunción o un nexo disyuntivo o distributivo cuando queremos expresar una alternativa, que es o también el nexo o bien, como ejemplos, hay más. Una conjunción o un nexo adversativo que expresa oposición entre ambos elementos coordinados, que puede ser pero, sino que, más, no obstante y sin embargo. Un nexo consecutivo que nos indica que la segunda cláusula, es decir, la segunda oración, es el efecto de la primera. Los ejemplos son así que, por consiguiente, de modo que y por lo tanto. Y también un nexo explicativo que añade información para aclarar, como puede ser esto es decir, o sea, o también este nexo puede ser usado para introducir una conclusión de la primera proposición, o sea, de la primera oración. Los ejemplos son luego, así que y así pues. Un ejemplo de oración coordinada: la parte demandada apeló el auto de erradicación en el tiempo previsto por la ley y señaló domicilio legal para oír y recibir notificaciones en segunda instancia. El sujeto es la parte demandada. El verbo o los verbos son apeló y señaló. Es importante observar que el complemento directo, en este caso en la primera oración, es el auto de erradicación. Porque, como ya lo vimos en el momento de la oración simple, podemos sustituir este objeto o complemento directo, el auto de erradicación, lo podemos sustituir por lo. Podemos colocar la parte demandada lo apeló en el término previsto por la ley. Y en la segunda oración, insisto, debemos de basarnos en los verbos, es el domicilio legal, el complemento directo. Pudiéramos sustituirlo por lo. La parte demandada lo señaló para oír y recibir notificaciones en segunda instancia. En este caso, el complemento circunstancial de la primera oración, la parte demandada apeló el auto de erradicación
su complemento circunstancial es en el término previsto por la ley. Y en la segunda oración, señaló domicilio legal para oír y recibir notificaciones. En segunda instancia, el complemento circunstancial es para oír y recibir notificaciones en segunda instancia. Aquí podemos ver el uso de la elipsis, en donde en el sujeto. Estas oraciones coordinadas también podrían expresarse. La parte demandada apeló el auto de erradicación en el término previsto por la ley. Punto y seguido, la parte demandada señaló domicilio legal para oír y recibir notificaciones en segunda instancia. El nexo coordinante y permite que hagamos uso de la elipsis para omitir el sujeto, que es la parte demandada, porque se sobreentiende del contexto en el que estamos redactando. Ahora, como ya lo señalé, el uso de la coma, que nos resulta especialmente problemático, es necesario aprenderlo para poder crear adecuadamente estas oraciones coordinadas. En general, todas las oraciones compuestas o complejas. ¿Cuándo vamos a utilizar coma antes de las conjunciones y u o? Primero, cuando la secuencia que encabezan enlaza con todo el predicado anterior y no con el último de los miembros coordinados. O también cuando no introducimos un elemento perteneciente a la misma numeración, sino que indicamos una conclusión o consecuencia. Aquí tenemos un ejemplo. El fiscal formuló acusación en contra de Juan Pérez por el delito de robo calificado, coma, y el de daño en las cosas doloso. Aquí estamos haciendo una enumeración de delitos. En este caso hay oraciones coordinadas, que es, primero, el fiscal formuló acusación en contra de Juan Pérez por el delito de robo calificado, y la segunda, el fiscal formuló acusación en contra de Juan Pérez por el delito de daño en las cosas doloso. Lo podemos ver, son dos oraciones independientes que unimos mediante el nexo coordinante y. ¿Por qué ponemos coma antes de y? Porque esta y no está señalando únicamente el nexo con la numeración, sino con todo el predicado. ¿Cuál es? Formuló acusación en contra de Juan Pérez. ¿De acuerdo? En este caso estamos usando la elipsis para omitir el fiscal formuló acusación en contra de Juan Pérez por el delito de, y únicamente agregamos ambos delitos, ¿de acuerdo? Pero en este caso, insisto, como no solamente está relacionado con este último enumerado, que es el robo calificado, sino con toda la oración en general, estamos haciendo el uso de la elipsis, pues vamos a poner coma antes de y. Otro ejemplo, el tribunal analizó las pruebas, coma, los alegatos de las partes, coma, y dictó fallo condenatorio. ¿De acuerdo? Son oraciones coordinadas. El tribunal analizó las pruebas. El tribunal analizó los alegatos de las partes. El tribunal dictó fallo condenatorio. ¿Sí? En este caso, esta y constituye una consecuencia de lo anterior. El tribunal analizó las pruebas, los alegatos de las partes y por eso dictó fallo condenatorio. ¿De acuerdo? Entonces este nexo coordinante y establece una consecuencia y por lo tanto esta segunda oración coordinada, que es el tribunal dictó fallo condenatorio, es la consecuencia de la oración, el tribunal analizó las pruebas y los alegatos de las partes. Entonces, lo que hacemos es colocar coma antes de y. Hay otros enlaces, como ya lo señalaba, los disyuntivos o distributivos, entre los que pudieran ser problemáticos a la hora de signar, de colocar signos de puntuación, está bien
o bien. Esto lo usamos para señalar distintas posibilidades, de las cuales solo se va a realizar una. No debemos confundirlo con el uso de si bien, que equivale a que equivale a aunque. Es muy común el uso de este bien o bien, si bien, que se utilizan como sinónimos cuando no significan lo mismo. Si utilizamos bien o bien, es para señalar distintas posibilidades. Y en este caso, en el ejemplo, la sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma. Como ya lo vimos, estamos señalando distintas posibilidades, que puede ser confirmar, modificar, revocar u ordenar la reposición del acto, pero solamente se va a actualizar una de esas posibilidades. Entonces, o bien vamos a emplearlo seguido o antecedido, de coma, ¿de acuerdo? Contrario a si fuera simplemente una enumeración en que la O no debe de ir precedida de coma. En este caso, como lo estamos utilizando como un enlace disyuntivo o distributivo, debe de ir antes una coma. También podemos cambiar la redacción a la sentencia decidirá sobre la resolución impugnada, coma, bien modificándola, coma, bien revocándola, coma, o bien ordenando su reposición. Todos los casos seguido o antecedido, por una coma. También excepto, salvo y menos. Estos enlaces también son distributivos o disyuntivos para señalar o para enlazar, oraciones coordinadas. En el ejemplo, el órgano jurisdiccional celebrará las audiencias en la sala que corresponda, coma, excepto si ello puede provocar una grave alteración del orden público. Las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, coma, salvo en los casos previstos en este código. Se permite cualquier medio de prueba, coma, menos los que atenten contra la dignidad de las personas. En este caso, como se trata de oraciones distintas que están siendo enlazadas por este nexo distributivo o disyuntivo, vamos a separarlos con una coma. También los enlaces conjuntivos, adversativos y consecutivos, pero, más, aunque y sino, van antecedidos por coma. La víctima u ofendido, coma, aunque no se haya constituido como coadyuvante. En este otro ejemplo, ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, coma, sino en virtud de resolución. También lleva coma porque se trata de enlazar dos oraciones distintas. Antes y durante las audiencias, el imputado tendrá derecho a comunicarse con su defensor, coma, pero no con el público. Se trata de dos oraciones distintas. Podríamos decir, antes y durante las audiencias, el imputado tendrá derecho a comunicarse con su defensor. Punto y seguido. Antes y durante las audiencias, el imputado no podrá comunicarse con el público. Dos oraciones separadas que con el uso de este enlace nos permite no transcribir toda la oración, sino que hacemos uso de la elipsis porque se entiende del contexto, siempre empleando una coma antes. Último ejemplo, la excepción de falta de acción es fundada, coma, mas no le beneficia al demandado. Nuevamente se trata de oraciones separadas. La excepción de falta de acción es fundada. Punto. Podríamos decir, la excepción de falta de acción no le beneficia al demandado. Haciendo uso de esta conjunción o de este enlace, que es más, podemos introducirlo en un mismo enunciado, pero siempre debemos colocar antes una coma. Hay otros enlaces para otro tipo de oraciones de las denominadas consecutivas. Podemos emplear así que, de manera que y por lo que. El ejemplo, toda persona tiene derecho a que se respete su libertad personal, coma.
por lo que nadie podrá ser privado de la misma. Se trata de dos oraciones separadas. La primera, toda persona tiene derecho a que se respete su libertad personal. Y la segunda, ninguna persona podrá ser privada de su libertad personal. Se trata de oraciones separadas que son unidas por un nexo coordinante que es por lo que, y entonces debe de ir precedido por una coma. En este caso de los nexos consecutivos tenemos a de manera que. En este caso se puede utilizar tanto como nexo coordinante como también lo podemos usar como un sinónimo de para qué o con el fin de qué. Ejemplo, llevaba puesto el cubrebocas, coma, de manera que no se le veía el rostro. En este caso, poniéndolo en un escenario hipotético, el testigo dijo que el imputado llevaba puesto un cubrebocas, coma, de manera que no se le veía el rostro. ¿Qué quiere decir? Que el testigo no pudo ver el rostro del imputado porque llevaba puesto un cubrebocas. Se trata de dos oraciones distintas que van unidas por un enlace consecutivo y por lo tanto debe de llevar coma. Pero, por ejemplo, si no pretendemos decir eso, sino que lo que tratamos de decir es que el imputado llevaba puesto un cubrebocas para que no se le viera el rostro, es decir, la intención del imputado o la finalidad del imputado, entonces no habrá de llevar coma porque no se trata de una oración compuesta, ¿de acuerdo? Enlaces coordinantes, que también a veces hay dudas en cuanto a la puntuación, es no solo, sino el imputado, en este ejemplo, el imputado no solo previó las consecuencias de su acción, coma, sino que se allegó de los medios que le facilitarían su ejecución. Es importante ver cómo no hay una coma antes de no solo. Si pusiéramos el imputado, coma, no solo previó las consecuencias de su acción, ahí estamos cometiendo un error que ya habíamos mencionado, que es separar el sujeto, que es el imputado, de su predicado, que es no solo previó las consecuencias de su acción, ¿sí? En este caso, el nexo coordinante es no solo y sino. Entonces, el imputado previó las consecuencias de su acción, es una oración. El imputado se allegó de los medios que le facilitarían la ejecución de su acción, es otra oración. Entonces, en este caso, solamente vamos a usar la coma antes de sino. Igualmente, en el siguiente ejemplo, el defensor no solo debe acreditar su calidad de abogado, coma, sino los conocimientos técnicos en el sistema acusatorio. Reitero, la coma va antes de sino. Si estamos señalando el defensor, coma, no solo debe acreditar su calidad de abogado, estamos separando el sujeto del predicado, perdón, y eso, como ya vimos, es incorrecto. Hasta aquí entonces algunas de las dudas o de los errores que yo he visto que más comúnmente cometemos en las oraciones coordinadas. Insisto, es muy importante saber qué tipo de oración estamos estructurando para poder saber, como en los ejemplos que ya les puse, cómo debemos de puntuarlas, pero además para que si tenemos dudas, si no estamos seguros de si la construcción que estamos haciendo es la adecuada, hay que cambiar la redacción. ¿Para qué? Para lograr una redacción más clara y más entendible. Muchas veces empleamos recursos que no entendemos bien porque a veces los hemos visto en otros lados, en otras sentencias, y nos parecen que se ven bonitos, que se ven muy cultos, pero si no sabemos emplearlos, pueden oscurecer nuestro texto. Entonces, es importante identificar qué tipo de oración estamos construyendo precisamente para construirla de una forma adecuada. Hasta aquí entonces este tema. Muchas gracias por su atención.